Buen día, jurado y tutores. Soy Wilson Enrique Pérez Zuluarán, estudiante de la maestría en informática de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto de tesis titulado Evaluación de distintos modelos de inteligencia artificial en el análisis de firmas manuscritas. Para comprender la importancia del estudio es necesario partir del planteamiento del problema que da origen a la investigación. La firma manuscrita es un elemento fundamental para validar y autenticar documentos en contextos legales, notariales y administrativos. A pesar del avance de la digitalización, Plamondon y su compañero en el 2000 explican que la firma continúa siendo un medio de identificación personal y una expresión de la voluntad de cada firmante, por lo que aún tiene un gran valor jurídico. Para Robles y Vegas en el 2009, un documento es un soporte material que expresa o incorpora datos, hechos o narraciones, los cuales son considerados como una declaración de verdad o de voluntad por medio de la escritura. Sin embargo, estudios de estos mismos autores señalan que existen muchas formas de alterar o manipular un documento. Ellos también mencionan que existe la pericia documental, la cual busca detectar cambios o adulteraciones en un documento. Y así también la pericia caligráfica, que se encarga en el análisis de la escritura. También mencionan que hay disciplinas como la grafología y la grafoscopía, las cuales permiten estudiar la autoría y autenticidad de firmas mediante técnicas periciales. Además mencionan que el análisis grafoscópico es el examen pericial que aplican los peritos grafotécnicos con el objetivo de establecer la autenticidad o falsedad de firmas y manuscritos. Dicho examen consiste en la confrontación de dos manuscritos con el fin de identificar con mayor garantía de seguridad y certeza al momento de emitir una conclusión sobre el mismo. El problema es que hoy en día las falsificaciones son cada vez más sofisticadas. Martínez 2023 destaca que las herramientas informáticas modernas permiten realizar manipulaciones digitales de documentos y firmas con gran facilidad, incluso por personas sin conocimientos especializados. Esto hace que se incremente el riesgo de fraudes y hace que los peritos grafotécnicos enfrenten imitaciones cada vez más difíciles de detectar. Además, el análisis de firmas requiere estudiar elementos visibles e invisibles que son muy específicos. Por ejemplo, Balbuena en el 2003 destaca aspectos como la presión, la velocidad, enlaces, las proporciones y los puntos de ataque. Sin embargo, Hurtado en el 2021 diferencia entre el análisis estático y el dinámico de la firma. Todo este proceso demanda tiempo, experiencia y un alto nivel de precisión. El proceso manual de validación de una firma manuscrita en un documento físico implica una serie de pasos. Esto es, primero, debemos obtener una muestra de firmas, es decir, conseguir la firma original, ya sea desde un documento de identidad, o sea, un DNI, un pasaporte, o una muestra de referencia que tenga el firmante. Posteriormente, se va a realizar una comparación visual por parte del perito. Él va a comparar la firma manuscrita del documento con la muestra de referencia. Va a analizar su forma, el estilo, los trazos, el tamaño, la proporción y el flujo, para posteriormente dar una conclusión, ya sea la autenticidad de la firma o la manipulación o falsificación de la misma. Hay que tener en consideración que la validación manual es susceptible a errores humanos, por lo que a menudo se complementa con otros métodos de seguridad. Frente a estas dificultades, los avances tecnológicos pueden ser nuestros aliados. Por ejemplo, la inteligencia artificial, con sus técnicas de aprendizaje profundo, nos pueden ofrecer herramientas capaces de analizar patrones complejos y asistir al perito en la verificación de firmas falsificadas.
Hasta ahora se han desarrollado múltiples modelos como redes convolucionales, máquinas de soporte vectorial y arquitecturas más recientes, cada una con diferentes niveles de precisión, velocidad y adaptabilidad. El reto principal es que no se sabe con claridad qué modelo de inteligencia artificial se adapta mejor a las condiciones reales del análisis forense, donde existen firmas que pueden presentar variaciones naturales, deterioros o incluso falsificaciones muy bien elaboradas. En el análisis automático de firmas manuscritas se han utilizado diferentes algoritmos de inteligencia artificial, cada uno con sus fortalezas y limitaciones que afectan su desempeño en el entorno forense. Entre ellos podemos destacar las redes neuronales convolucionales, que permiten extraer características visuales complejas de las imágenes de cada firma. Las máquinas de soporte vectorial, conocidas por su capacidad de clasificación en espacios de alta dimensión, y otros modelos de aprendizaje profundo, que pueden aprender representaciones más abstractas y robustas de los trazos. Sin embargo, estos algoritmos presentan diferencias en precisión, adaptabilidad y velocidad de procesamiento. Para ello resulta necesario comparar el rendimiento de estos modelos para determinar cuál se adapta mejor al análisis forense de firmas manuscritas. En tal sentido, el proyecto propone evaluar distintos algoritmos basados en inteligencia artificial con el fin de identificar aquel que ofrezca el mejor desempeño, brindando herramientas más objetivas, rápidas y confiables que apoyen eficazmente la labor del perito grafotécnico. A partir de esta necesidad se establece como objetivo general de la investigación evaluar distintos modelos de inteligencia artificial para el análisis de firmas manuscritas. Para lograrlo, se definieron los siguientes objetivos específicos que guiarán el proceso. Primero, identificar parámetros necesarios para el análisis de firmas manuscritas. Segundo, seleccionar los modelos adecuados de inteligencia artificial para el análisis de las firmas manuscritas a implementar. Tercero, comparar los resultados obtenidos de los modelos basados en inteligencia artificial según los factores asociados. Con lo expuesto anteriormente, los métodos tradicionales de análisis de firma pueden estar limitados por la subjetividad. Además, el tiempo en obtener un resultado puede variar en función de las particularidades de cada firma. Por lo tanto, ofrecer una herramienta que ayude a los peritos a mejorar la precisión, eficiencia y confiabilidad del análisis de firmas manuscritas fortalecerá la calidad de las pruebas a realizar, optimizando el tiempo y los recursos disponibles. Aún con los avances tecnológicos, la aplicación de la IA en el análisis de firmas manuscritas aún está en desarrollo. Por lo tanto, es necesario explorar y comparar diferentes algoritmos para determinar cuáles modelos ofrecen un mejor rendimiento en la detección de firmas falsificadas. Como se mencionó anteriormente, ya existen algunos estudios de los cuales se destacan los siguientes. Primero, Pietro Melzi et al. En 2023 escribieron un artículo denominado Exploring Transformer for Online Handwriting Signature Verification. Este estudio analiza el uso de arquitecturas basadas en Transformer para la verificación de firmas manuscritas en línea, a través de dispositivos electrónicos que registran información dinámica como la presión, velocidad y secuencia de trazos. Los autores exploran 4 configuraciones de Transformer dentro de un esquema siamés, combinados con CNNs para procesar señales temporales. El método es evaluado con los datasets públicos DETSIM en SBC, utilizando pares de firmas genuinas y falsificadas, alineadas mediante DTW. Los resultados obtenidos por los autores muestran que las arquitecturas Transformer son más competitivas que métodos tradicionales, demostrando un gran potencial en la biometría móvil y la verificación dinámica de firmas.
Segundo, Chut et al. En 2023 crearon un artículo denominado Signature Verification by Multi-Site Assembled Attention with the Backbone of Swing Transformer. Esta investigación propone un modelo novedoso llamado Multi-Site Assembled Attention Swing Transformer para la verificación de firmas manuscritas offline. El enfoque consiste en redimensionar cada imagen de firma en 3 tamaños diferentes, procesarlos mediante Swing Transformer para extraer características y luego combinarlas mediante un bloque de atención cruzada. El modelo incorpora además R-Drop, que es una técnica de regularización diseñada para mejorar la estabilidad y la coherencia de los modelos de Deep Learning durante el entrenamiento. Esto para mejorar la consistencia y entrenamiento adversarial para aumentar su robustez. Fue evaluado en la base de datos CEDAR, Bengali e INDI, logrando resultados de vanguardia con mejoras significativas en precisión y capacidad de generalización con respecto a otros métodos. Tercero, Sánchez Nielsen y Herrera Martín en 2025 escriben un artículo denominado Transformer Based OCR System for Handwriting Signature Verification in Lawmaking Petition, a Proof of Concept. Este trabajo presenta un sistema de verificación de firmas aplicado al ámbito de las peticiones legislativas, donde la validación manual es lenta y propensa a errores. El sistema propuesto se basa exclusivamente en modelos Transformer. Debido a restricciones legales, es decir, protección de datos reales, los autores desarrollan datasets sintéticos que cumplen con el GDPR, combinando MNIS y firmas públicas con técnicas de aumento de datos. El resultado es un sistema capaz de automatizar la verificación, aumentar la eficiencia institucional, incluso en entornos computacionales realmente limitados. Con el fin de comprender los elementos que intervienen en esta investigación, a continuación se mencionan algunos conceptos relevantes. La firma manuscrita es una forma gráfica elegida por una persona para identificarse ante los demás, compuesta por trazos que surgen de un proceso psicomotriz complejo y automatizado. Según Rubio en 2019, expresa que la firma constituye un rasgo distintivo que diferencia al individuo de otros. Sin embargo, Balbuena en 2003 explica que su ejecución proviene de un proceso denominado signatriz, guiado principalmente por el inconsciente y reflejado en movimientos visibles e invisibles, que son únicos para cada persona. Además, la firma no solo es una expresión gráfica de identidad, sino que también tiene una fuerte función legal y social, pues representa la voluntad del firmante y posee un valor probatorio en documentos oficiales. La grafotecnia es una disciplina científica dedicada al estudio de la escritura manuscrita, con el propósito de determinar su autenticidad, identificar a su autor y detectar posibles falsificaciones. A diferencia de la grafología, que interpreta rasgos de personalidad, la grafotecnia se centra en el análisis técnico y pericial de trazos, movimientos y características gráficas, apoyándose en principios como la automatización del trazo, la presión, la angulosidad y los gestos inconscientes que se manifiestan al escribir. Los elementos constitutivos de una firma manuscrita son los rasgos gráficos que permiten su análisis técnico y pericial. Según Robles y Vega en 2009, mencionan que estos elementos derivan de los géneros gráficos y permiten estudiar la forma en que una persona ejecuta su firma. En total, se consideran 8 elementos principales, cada uno aportando información clave sobre la autenticidad y características individuales del trazado. El primero, tamaño o dimensión. Se refiere a la altura de las letras y al espacio que ocupa la firma dentro de la caja caligráfica. También incluyen la proporcionalidad entre los trazos y el cual suele mantenerse constante en firmas auténticas. El segundo es la forma. Analiza la estructura externa de las letras
y la configuración de los trazos y rasgos que la componen. Esto incluye si los trazos son curvos, angulosos o presentan estructuras particulares adquiridas con el tiempo. El tercero es la dirección. Estudia la inclinación o rumbo que siguen las líneas de escritura dentro del papel, identificando si la firma asciende, desciende o se mantiene recta. El siguiente es la inclinación. Evalúa el ángulo que presentan los ejes de las letras con respecto a la vertical y a la horizontal. Estos ángulos tienden a ser consistentes en firmas auténticas. A continuación, tenemos la cohesión o enlace, el cual se refiere al grado de unión entre las letras o trazos. Este permite observar si la firma se ejecuta de forma continua o presenta interrupciones, lo cual se relaciona también con la velocidad de la escritura. A continuación está la presión. Corresponde a la fuerza con la que el instrumento escritural se apoya sobre el papel. La presión afecta al grosor de los trazos y varía según factores personales, emocionales y materiales. Siguiendo está la velocidad, que indica el ritmo con el que se ejecuta la firma. Las firmas auténticas suelen realizarse con mayor fluidez, mientras que las falsificadas tienden a ser más lentas debido al esfuerzo del imitador. Y por último, encontramos el orden, que se relaciona con la forma en que se distribuyen los trazos dentro del espacio disponible, reflejando organización, equilibrio y hábitos de escritura. La falsificación de firmas es la acción intencional de imitar, alterar o reproducir la firma de otra persona, con el propósito de hacerla pasar como auténtica, afectando su validez jurídica. Según Balbuena en 2003, especifica que esta práctica puede realizarse mediante diferentes técnicas, como es el caso del calco, la imitación servil o la imitación libre, y que busca copiar los rasgos visibles de la firma, pero suele carecer de los gestos automáticos e inconscientes presentes en la escritura auténtica. Para Rubio, en 2019, él añade que la falsificación puede estar orientada a negar la autoría o suplantar la identidad del firmante, por lo que el perito debe analizar los trazos, movimientos y características escriturales para determinar si la firma es verdadera o falsa. El examen de autenticación de firma es el proceso pericial mediante el cual se determina si la firma es auténtica o falsa, utilizando un análisis técnico y comparativo de sus características gráficas. Según Rubio en 2019, expresa que este examen se basa en el método analítico comparativo, que inicia con el estudio detallado de las firmas auténticas y las firmas cuestionadas, para luego realizar una comparación de los elementos escriturales, como lo son la forma, la presión, la velocidad, inclinación y los enlaces, con el fin de establecer si ambas proceden o no del mismo autor. El procedimiento concluye con una valoración fundamentada que permite dictaminar la autenticidad o falsedad de la firma examinada. Según Rich, Knight y Nair, en 2009, expresan que la inteligencia artificial es el campo de estudio que busca desarrollar sistemas capaces de simular comportamientos inteligentes, tales como el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y la comprensión del lenguaje natural. La IA puede manifestarse en dos formas: una forma débil, orientada a realizar tareas específicas sin poseer comprensión real, como los asistentes virtuales o los sistemas de reconocimiento de voz, y una IA fuerte, referida a sistemas hipotéticos con capacidades cognitivas comparables a las humanas. En el contexto del análisis de firmas, la inteligencia artificial permite crear herramientas capaces de identificar patrones y procesar información gráfica con mayor objetividad, precisión y eficiencia que los métodos tradicionales. Según Luger, en 2009, expresa que el Machine Learning o aprendizaje automático es un enfoque de la inteligencia artificial que permite a los sistemas mejorar su desempeño a partir de la experiencia, sin necesidad
de ser programados explícitamente para cada tarea. Esto significa que el sistema aprende patrones, relaciones y estructuras presentes en los datos, ya sean ejemplos, registros o interacciones con el entorno, y utiliza este conocimiento para realizar predicciones, clasificaciones o decisiones. Por otra parte, Goodfellow, Bengio y Corbijn en 2016 expresan que el Deep Learning o aprendizaje profundo es un enfoque del aprendizaje automático que utiliza las redes neuronales con múltiples capas para aprender representaciones jerárquicas de los datos. En este proceso, los conceptos complejos se construyen a partir de otros más simples, permitiendo que el sistema aprenda directamente de grandes cantidades de información sin intervención manual. El Deep Learning sigue un flujo que incluye la definición del problema, la preparación y preprocesamiento de los datos, el diseño de la arquitectura del modelo, el entrenamiento, la evaluación y finalmente su despliegue. Estos mismos autores mencionan que un Convolutional Neural Network es un tipo de red neuronal profunda diseñada para procesar datos con estructuras en forma de cuadrícula, como las imágenes, por ejemplo. Las CNN utilizan operaciones de convolución para detectar características locales como bordes, texturas y formas, mediante filtros que se desplazan sobre la imagen, permitiendo extraer patrones de manera jerárquica y progresivamente más abstractos. Según Kamat, Graham y Emara en 2022, ellos enuncian que un transformer es una arquitectura de redes neuronales profundas basadas en mecanismos de atención, diseñada para modelar relaciones entre los elementos de una secuencia, sin necesidad de procesarla de manera estrictamente secuencial. Esto permite mayor paralelización y eficiencia en comparación con modelos tradicionales. Los transformers utilizan componentes claves como los embeddings, codificación posicional, atención escalada por producto punto, multi-head attention, conexiones residuales, normalización de capas y redes feed-forward, organizados en una estructura de encoder-decoder. Las métricas de evaluación permiten medir el rendimiento de los modelos utilizados para la verificación de firmas manuscritas, especialmente en escenarios biométricos donde es importante distinguir correctamente entre las firmas genuinas y las falsificadas. Entre las métricas más utilizadas se encuentra la exactitud, que indica el porcentaje total de predicciones correctas. La precisión y recal o sensibilidad son métricas claves. La primera mide cuántas firmas clasificadas como genuinas realmente lo son, mientras que la segunda evalúa la capacidad del sistema para identificar correctamente las firmas auténticas. Ambas se combinan mediante el F1 Score, que ofrece un balance entre ellas. También se considera la especificidad, que mide la proporción de firmas falsas correctamente identificadas como tal, lo cual es esencial para evitar aceptar falsificaciones. En el ámbito biométrico están el FAR, que indica cuántas firmas falsas fueron aceptadas, y el FRR, que expresa cuántas firmas genuinas fueron rechazadas. El punto donde ambas tasas coinciden se denomina Equal Error Rate, ampliamente utilizado como métrica principal para comparar modelos en contextos forenses y de seguridad. Finalmente, las curvas ROT y el área bajo la curva brindan una evaluación global del rendimiento del modelo bajo distintos umbrales, mientras que el Death Curve permite comparar fácilmente sistemas biométricos al representar las tasas de error en escala logarítmica. En conjunto, estas métricas proporcionan una visión integral del desempeño, discriminación y robustez de los modelos de verificación de firmas. Los datasets de firmas manuscritas son un recurso esencial para el desarrollo, entrenamiento y evaluación de los modelos de verificación, tanto en el ámbito biométrico como en el forense. Entre los más utilizados se encuentra CEDAR,
que contiene firmas genuinas y falsificaciones hábiles de 55 usuarios, digitalizados en escala de grises, y están diseñados para evaluar algoritmos de verificación offline. Por su parte, GPDS es una de las más grandes en este campo. Cuenta con versiones que van desde las 100 hasta los 960 firmantes, donde cada usuario cuenta con numerosas firmas genuinas y falsificadas, lo que lo convierte en un estándar para comparar métodos de aprendizaje automático y deep learning. También está MCYT, que es una base multimodal que ofrece firmas en formato online y offline. La modalidad online registra información dinámica de todo el proceso de escritura, como por ejemplo las coordenadas, la presión y la velocidad, mientras que la modalidad offline proporciona imágenes escaneadas de firmas genuinas y falsificadas. Esto permite analizar tanto características estáticas como las dinámicas. Finalmente, SIGCOMM es una base que reúne datos de diferentes idiomas y modalidades. Estos datasets son fundamentales para avanzar con la investigación, al permitir validar modelos en escenarios controlados y con variabilidad realista en estilos de escritura y técnicas de falsificación. En cuanto a la naturaleza de la investigación, esta se clasifica como aplicada, de acuerdo con la definición de Tamayo 2003, quien señala que este tipo de estudios se enfoca en resolver problemas concretos dentro de un contexto específico y orientado a su aplicación práctica. En este caso, la investigación se dirige a ofrecer una solución real a una necesidad particular dentro del análisis grafotécnico de firmas manuscritas, proponiendo la evaluación de modelos de inteligencia artificial como apoyo al trabajo pericial. La naturaleza aplicada del estudio implica que su propósito no es desarrollar nuevas teorías, sino utilizar el conocimiento existente y métodos tecnológicos actuales para mejorar los procesos de verificación de firma, incrementando la precisión y eficiencia en un escenario de uso real, específicamente dentro del contexto forense. Con respecto al nivel de la investigación, este será del tipo exploratorio. Según Garcés en el 2000, señala que una investigación exploratoria permite un primer acercamiento a un problema poco desarrollado, ofreciendo una visión inicial que facilita plantear líneas de análisis más profundas. Asimismo, Hernández en 2014 indica que este tipo de estudios se emplea cuando el tema es novedoso o aún no ha sido suficientemente investigado. En este caso, aunque existen trabajos sobre inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de firmas, el análisis comparativo de modelos recientes dentro del contexto del peritaje criminalístico aún es limitado. Por ello, este estudio se considera exploratorio, ya que busca examinar tendencias, identificar características relevantes y generar una base conceptual y metodología para futuras investigaciones más avanzadas en esta área. En cuanto al diseño de la investigación, es experimental. Según Tamayo en 2003, explica que un diseño experimental implica someter el objeto de estudio a la influencia de variables controladas por el investigador. En esta investigación, el diseño experimental se justifica porque cada uno de los modelos de inteligencia artificial a evaluar poseen variables y parámetros específicos que influyen en su rendimiento durante el análisis de firmas manuscritas. Todo esto para entrenarlos y luego comparar sus resultados bajo condiciones controladas, con el fin de identificar cuál modelo ofrece un mejor desempeño en el contexto del peritaje criminalístico. Este enfoque permite establecer relaciones claras entre los diferentes modelos y su efectividad para detectar firmas auténticas y falsificadas. Con respecto a la recolección de datos, esta se realizará siguiendo un plan detallado que permita obtener la información necesaria para entrenar y evaluar los modelos de inteligencia artificial. De acuerdo con lo que expresa Hernández en 2014, recolectar datos implica aplicar procedimientos específicos orientados a cumplir un propósito definido. En esta investigación, los datos provienen de datasets
de firmas manuscritas, tanto públicas como privadas. Entre las públicas se utilizará CEDAR y la versión de GPDS 960, que son repositorios ampliamente empleados en investigaciones sobre verificación de firmas. Estos datasets incluyen firmas genuinas y falsificadas en formato offline. Estos recursos constituyen los principales instrumentos de recolección, ya que proporcionan las imágenes necesarias para el entrenamiento, prueba y validación de los modelos de inteligencia artificial a evaluar. En cuanto a la validez, esta se garantizará mediante la disponibilidad de suficientes ejemplos de firmas genuinas y falsificaciones, lo cual permite representar adecuadamente la variabilidad real del comportamiento escritural. En el caso de los datasets públicos, como CEDAR y GPDS, la validez está respaldada por el uso frecuente de estos datasets y es reconocido en estudios anteriores, lo que demuestra que han sido evaluadas y aceptadas en investigaciones previas sobre la verificación de firmas. Con respecto a la confiabilidad, esta se asegurará cuidando la calidad de las imágenes, de modo que todas las firmas utilizadas presenten condiciones similares en términos de resolución y claridad. Además, con el apoyo de una entidad forense colaboradora, esto contribuirá a fortalecer la confiabilidad, pues brindará un respaldo desde un experto para la evaluación adecuada de las firmas falsificadas. En conjunto, estos factores garantizarán que los datos empleados en el estudio sean consistentes, pertinentes y adecuados para el entrenamiento y la evaluación de los modelos de inteligencia artificial. Para finalizar, el procesamiento de datos se basa en las directrices planteadas por Gerón en 2019, quien establece que para trabajar con modelos de inteligencia artificial es necesario preparar adecuadamente los datos antes del entrenamiento. En esta investigación se realizará el preprocesamiento de las imágenes de firmas manuscritas, ajustando su formato, tamaño y características para que puedan ser utilizadas correctamente por los algoritmos seleccionados. Luego, se procederá a entrenar cada modelo ajustando sus parámetros y optimizando su rendimiento. En cuanto al análisis de datos, la investigación comparará los resultados obtenidos por cada modelo en función de las métricas de evaluación definidas, como por ejemplo la precisión, exactitud, FAR, FRR, entre otras. Esto con el objetivo de determinar cuál modelo ofrece un mejor desempeño en la verificación de firmas manuscritas. Este análisis permitirá identificar fortalezas y debilidades de cada enfoque y seleccionar el modelo más adecuado para el contexto forense planteado. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.